Me bajó a mí en el colegio, ¿sí? Y esa época no había uniformes como ahora, sino era el guardapolvo. Y comprenderás que el guardapolvo es blanco. Y todos, bueno, algunas que ya les había bajado, pero algunas que no, entonces era como un susto colectivo. He tenido la experiencia de poder compartir esto con las señoras y me mencionan de que es muy difícil que tu mismo entorno familiar les llegue a entender, porque siempre la están juzgando, dicen, no, siempre está de mal humor, o está renegando, o por parte del esposo les dicen, debes querer estar, no sé, en cada momento en una actividad sexual, y no, pues, ¿por qué tienes escala? No les llegan a comprender, y ellas también desconocen qué síntomas tienen el tema de la menopausia. Yo creo que depende mucho, como lo decía hace rato Cleo, de las condiciones, pero también depende mucho del cuerpo de la mujer. O sea, cada cuerpo de la mujer es diferente, ¿no ve? Entonces, puede ser que yo y mi amiga tengamos los mismos síntomas, puede ser que con otra mi amiga no. Y al no tener los mismos síntomas de ella, yo me siento rara. O sea, así también lo vemos. Pero tenemos que entender que cada cuerpo es diferente. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un capítulo más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Estamos felices de acompañarles en casa un domingo más. Y bueno, hoy día tenemos gente que ya ha pasado por la casa, gente nueva que nos está acompañando el día de hoy con un tema muy movilizador. Como siempre, aquí decidimos tocar los temas, todos los temas. Esta temporada es sobre derechos sexuales y reproductivos. Y claro que hoy tocaremos esto que no podía estar al margen, la deconstrucción de la menstruación y la menopausia. Mucho, ya suena así. De entrada lo lanzamos a ver qué impresiones les dan en casa. Quiero dar la bienvenida a Clotilde Loza. Ella es responsable de la Escuela de Liderazgo. Bienvenida, Clotilde, una alegría tenerte de nuevo aquí en Contextatarias. Gracias, buenas noches. Bueno, gustosa de poder también compartir desde la experiencia sobre estos temas que necesitamos hablarles.
Eso, necesitamos hablarlos. Queremos dar la bienvenida a Vilma Carrillo. Ella es responsable del área de prevención de violencia aquí en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria. Bienvenida, Vilma. Gracias, Ale. Buenas noches a todos. Igualmente, gracias por invitarme a este espacio y poder hablar de este tema que es tan importante y también que es un tabú. Sí, aquí estamos. Nos encanta meternos con los temas tabús, así que este es uno más de nuestra lista. Queremos dar la bienvenida a Rebeca Aguilar. Ella es promotora comunitaria de salud del municipio del Alto. Bienvenida, una alegría tenerte por primera vez aquí en el podcast. Muy buenas noches, un gusto estar aquí, poder compartir todas las experiencias que hemos podido vivir aquí, ¿no? En el Alto, con las mujeres también. Es muy importante estos temas. Y de primera mano nos van a dar información porque ellas han trabajado este tema bastante, entonces qué bueno tenerlas aquí. También queremos dar la bienvenida a Fátima Guzmán. Ella también es promotora comunitaria de salud del municipio del Alto. Bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias, ¿no? por la invitación. Y estos dos temas son muy, muy, muy importantes y de primera necesidad que los hablemos, que los vayamos desglosando, que los vayamos descuartizando, si se quiere, y hablar las cosas como son. Eso sí. Eso es muy importante porque ya nos da un poco pie a que lo que luego va a ser nuestra conversación sobre los nombres que le ponen, la falta de información, el tabú que ya se ha mencionado también. Entonces es un tema bastante grande y muy, muy importante porque, bueno, nos atraviesa a todas y es por eso que también hemos decidido tocarlo el día de hoy. Y bueno, para empezar un poco nuestro programa, ya deben saber ahí en casita que empezamos con una Grego cápsula. Salimos a la calle a preguntar a las personas a ver qué opiniones tienen sobre este tema y preparamos unas preguntitas y a ver la impresión de la gente así de sopesón en la calle a de distintas edades, de distintos géneros, a ver qué nos tienen que decir sobre nuestra temática del día de hoy. Vamos con una Grego cápsula, a ver qué nos dicen en las calles. Fue algo natural porque ya había preparado en el colegio, en la mamá en la casa, entonces fue algo muy natural. No, un poquito de miedo tal vez, pero después no, tranquila. Sí. No, creo que a mis 13 años me vino y ya estaba preparada porque yo tengo hermanas mayores y entonces pura mujeres. Complicada e incómoda. Absolutamente. Sin ningún prejuicio. Con mis hijas he sido así de clara también cuando ya les ha venido la menstruación. Yo sí, no hablamos. Bueno, antes no hablaba mucho porque teníamos miedo. Ahora sí ya se puede hablar abiertamente. Claro, no, es necesario hablar, hay que prepararlas porque hay niñas que se asustan, que no saben del tema, ¿no? Ahora sí. Yo creo que las personas cuando no tienen la cultura suficiente tienen muchos prejuicios acerca de la menopausia, pero después... Sí, en algunas partes, ¿no? Especialmente con las personas antiguas de más edad. No. Errónea, todos dicen lo mismo, o sea, los mismos síntomas hablan, así que yo no he pasado, bueno, ya he pasado eso, pero no los síntomas que muchos me han comentado, ¿no? Sí, en esta sociedad, en este país, sí. No. Una vida normal, completamente. Algunas personas sí que como que tienen miedo, ¿no? Que les afecta en la parte afectiva, las tensiona, pero después no. Juzgada, no, normal. O sea, para mí ha sido normal, mejor todavía, porque es un problema cuando te viene para nosotros las mujeres, ¿no? Pero cuando se cortó yo feliz. Sí, alguna vez que he escuchado a un chico decir que el olor de las chicas cuando están menstruando es horrible y asqueroso y que no quiere estar en la misma habitación que una chica menstruando. Y esa ha sido nuestra Grego cápsula. Bueno, me parece muy, muy lindo que hayamos tenido tantas adultas mayores que nos han dado así, sin
miedo sus impresiones. Algunas un poco más silenciosas, como más suavito, no sé, no, sí, pero había unas que decían, sí, qué bien, ya, sí, me he cansado, bien que la menopausia ha llegado y ahora es mejor todavía. Entonces yo creo que poco a poco ahí nos dan o al contrario, no se ha hablado nunca de la menstruación, no, antes no se hablaba, ¿no? Por ejemplo, en mi colegio, como ya deben estar cansados, que todos los domingos les digo que no se hablaba de nada, de este tema tampoco, ¿no? Pero en casa, por ejemplo, mi menstruación yo la tuve muy niña y claro, mi mamá se sorprendió, ¿no? O sea, como 9 años, capaz un poco menos, entonces era como, ay, al hospital, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? No debería ser así. También mi mamá, y eso que mi mamá trabaja en un hospital, tal vez no estaba tan consciente de la información, entonces, claro, hemos ido al doctor y yo me acuerdo que lo único que me dijo, bueno, toma este regalito, me regaló como un cuadernito, y yo, pero ¿por qué me está regalando? O sea, ¿qué sé? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? O sea, no es mi cumpleaños, ¿no? Como, ay, no sé cuál sería su intención, hasta ahora yo me quedo preguntando de uno, hacerme un regalito por esta, así que, ¿qué es? Y yo también me quedé mucho tiempo pensando que, bueno, yo no le comenté a ninguna de mis amiguitas, porque claro, o sea, como era pequeña, yo decía, ¿será solo a mí? Tampoco mi mamá me habló más que el regalito, digamos. Y decía, ¿será que las niñas igual? Claro, de los 13 ya todas compartíamos entre amigas, porque es una cosa que sí se da mucho entre amigas, ¿no? Que nos compartimos, sí, ya te he venido, sí, ¿no? Y porque ya empieza la conversación. Pero si es un tema antes, también no sabes a quién preguntar, qué preguntar, cómo iniciar, a qué se debe, ni siquiera sabes, ¿no? Y es una cosa que nos pasa a muchas, ¿no? ¿Cómo ha sido esta sensación de la primera vez de la menstruación? A ver, cuéntenos, aquí sin tapujos, sin tabú. Yo creo que lo que sí a mí me ha pasado es que me bajó a mí en el colegio, ¿sí? Y esa época no había uniformes como ahora, sino era el guardapolvo. Y comprenderás que el guardapolvo es blanco. Y todos, bueno, algunas que ya les había bajado, pero algunas que no. Entonces era como un susto colectivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, y creo que también algún rato hablaba de decir, antes no habían las toallitas como ahora, ¿no? Entonces tenías que ver qué haces. Claro, cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá, y mi mamá me dice, tienes que hacerte unos trapitos, ¿no ves? Unos trapitos. Eso sí era bien molestoso porque, como dicen, o sea, a veces el olor, porque estamos expulsando, es algo que estamos expulsando. Y claro, en las telitas no es como ahora, ¿no? Hasta en perfumadas vienen las toallitas, pero antes no. Entonces a mí me tocó vivir esa etapa donde tenías que hacerte tus toallitas de tela y tenías que tener varias porque obviamente pues no era aquí Rapisex rápido, invisible. Los nombres que se porque ahí tenías que ver con cosas más holgadas, ¿no? Cosa de que... Y de noche era fatal, ¿no? Porque creo que vivimos diferentes experiencias. Yo por lo general me duraban como 7 días, 3 días así como full, no sé, full agua, diremos, ¿no? O sea, así. Entonces, los 3 días tú tenías que prepararte. Ya después era un poco a poco y ya va calmando, diremos. Y también, generalmente a mí no me tocó vivir el dolor, pero sí lo estoy experimentando en mi hija, que es ahora es joven. Entonces ella el primer día es así. No, yo aquí ni me muevo más o menos porque me duele, ¿no? Yo no he vivido ese dolor, pero sí en mis hermanas, en mi hija ahora también. Pero creo que es una experiencia que nos tocó vivir y creo que sí es molestoso a veces, pero ya después nos tocará hablar de la menopausia y creo que estoy feliz. Ahora. Eso, Vilma. Bueno, en mi caso yo tengo hermanas mayores, entonces de alguna manera ya me han hablado de esto, entonces no ha sido tan sorpresivo, pero sí ha venido acompañado de los mitos que existen. Por ejemplo, no te tienes que bañar, no tienes que tocar agua. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar o vas a tener quistes, un ejemplo, ¿ya? Pero tampoco yo sabía los síntomas que venían asociados. Por ejemplo, cuando era más joven yo no tenía cólicos. Actualmente sí.
pero antes no. Pero sí también tenía el dolor en los senos, mayor sensibilidad en los senos. Entonces yo no lo asociaba con que era aparte del ciclo premenstrual. Claro, ahora ya con información sí, pero antes no. Y sí me daba vergüenza, a pesar de que tenía hermanas, de a poquito podía hablarlo, decirlo, a vos te ha pasado esto, y era un poco más cerradas. En cambio, en el colegio ya podías hablar con tus compañeros y decir, no, a mí nunca me ha dolido. Entonces era raro para mí. O bien otra me decía, sí, me duele un poco, pero ya con mis compañeras he podido ya socializarlo mejor. Eso me pasó. Querida. Bueno, en mi experiencia, yo sí tengo hermanas mayores que sí me han explicado. En lo personal, mi mamá no, pero sí mis hermanas. Entonces, yo vivía en ese tiempo con una de mis hermanas y fue en el momento en que ella me explicó, me dijo cómo va a ser todo el proceso, que todos tenemos, es lo muy normal en una mujer. Ya cuando tocábamos estos temas en colegio, era muy incómodo para mí porque hablaba delante de los hombres, digamos. De los compañeros que eran varón. En ese momento para mí era como aún un tabú, que decir, no, la que tenía menstruación ya era una mujer. Ese era un tema, decir, o sea, te tildaban decir, no, ella ya tiene menstruación y es ya una mujer. Entonces el profesor decía, levanten la mano las mujeres que ya tienen menstruación. Y era delante de todos, ¿no? Y los varones. Y era muy incómodo, pese que yo sí tenía, pero no levantaba la mano y decía, eso es algo bien incómodo para mí. Y yo le manifestaba al profesor y decía, profesor, estas cosas nos podría hablar a puras mujeres. No delante de ellos, porque se veía decir, no, ella ya está preparada para esto. O ya está preparada para una actividad sexual y todo eso. Entonces, esa ha sido mi experiencia, ¿no? La primera vez que... Qué desatino en el sentido de que, claro, si uno piensa, le dicen ya una es mujer, que ya inicia su vida sexual. No, son niñas que menstruan, nada más. Y así sí, ahí sí en un contexto así las niñas levantarían la mano con confianza, si soy una niña que menstrua sería distinto. Pero bajo estas circunstancias, claro, ¿no? Porque ya uno le están metiendo esa información en la cabeza, ¿no? De que no, que ya uno es mujer, no, o sea, con 9 años uno no es mujer, con 10, 11, 12. Querida, ¿cómo ha sido tu experiencia, Fátima? Bueno, la mía, yo he tenido a los 15 años y esa etapa de la menstruación, o sea, para mí era bien tortuosa porque a mí me bajaban 5 días y era muy fuerte porque yo botaba coágulos. O sea, la primera vez yo pensé que, o sea, me estaba muriendo, que algo se había reventado, algún órgano se había reventado. Y mira, o sea, mi mamá no me ha hablado, tengo hermanas mayores, no me han hablado. En el colegio tampoco, porque yo fui, un día me tocó en el colegio y le dije, ¿por qué? O sea, a la profesora de ciencias le dije, ¿por qué, profesora, tenemos que pasar por estas cosas las mujeres? Le digo, ¿no? Y me dice, pregúntale a tu mamá. Así. Yo, ya. Y, o sea, más antes, las primeras veces, me daban matecitos. Pero ya después he ido al ginecólogo y me dijo que era normal y que los dolores no iban, porque eran unos dolores, o sea, unos cólicos terribles. O sea, yo sentía que me iba a morir. Y conseguí una ginecóloga y era a puro pastillas. Cuando tenía eso, era a puro pastillas los 3 primeros días, a puro pastillas. Y era harto, pues abundante era. Más bien que había ya las toallas higiénicas y ahora incluso es una maravilla porque hay calzones, o sea, ya no utilizas las toallas higiénicas, te pones los calzones nomás y con eso, o sea, viva la vida, o si no la copa menstrual. La copa menstrual, ¿no ve? Porque incluso los tampones no están recomendados. Hay varios estudios, una mujer murió porque le dio cáncer, no pudo sacárselo y primero le tuvieron que amputar los pies. O sea, horrible. Entonces, para mí no ha sido muy placentero esto de menstruar.
y todas las cosas que vienen y luego la información, bueno, la mala información que vas recibiendo y la buena información, o sea, decías, había esto, por ejemplo, mis dolores ya se calmaban comiendo chocolate. Una amiga me dijo, come chocolate, me dijo, y si es amargo, mucho mejor. Entonces yo agarraba mi chocolate y verdad, por ejemplo, el mate de canela, ponerse unos fomentitos calientes, la bolsa de agua, qué maravilla, Dios mío, qué maravilla. O sea que aminora los cólicos menstruales. Y los cólicos realmente te inmovilizan, ¿no? Sí. Y la gente que no entiende dice, ay, qué exageradas, esto, ¿no? Y es mujer, todo lo que se dice alrededor de la menstruación está en sus días. Bueno, es que ya hemos escuchado 1000 veces que nos dicen, ay, debe ser porque está en sus días. Ay, cuando tiene la menstruación ya es mujer. ¿De dónde se han generado estos mitos tan importantes? Nosotros nos hemos creído, ¿no? Y nos meten, nuestra menstruación, ¿no? Así que por favor ni me moleste. Yeah. Pero yo no iba al colegio porque yo era así, o sea, yo no podía, o sea, me revolcaba en dolor, o sea, yo así, y mi mamá y unas tías decían, ¿ya estás de parto? Me decían así, haciéndose la burla, ¿ya estás de parto? Así, era horrible. Entonces, pero después llegaron los medicamentos, los matecitos, o sea, genial. Y la bolsa de agua, como te digo, o sea, lo maravilloso de la vida. Y hay una cosa bien linda, ¿no? Bien linda, ¿no? Los dolores no son tan lindos, ¿no? Pero hay una cosa es una cosa que nos pasamos de autocuidado entre amigas. No sé, a mí me parece eso como, ¿sabes qué te está saliendo? Ponte una bolsa o... Bueno, también, ¿no? Una cosa que yo creo que recién se está investigando, ¿no? Sobre los cólicos, se está recién investigando sobre el síndrome premenstrual, hasta dónde afecta nuestra vida. Son temas que nadie ha investigado, nadie se ha preguntado, y es una cosa que es constante en nuestra vida. O sea, pasamos gran parte de nuestra vida con nuestra menstruación sin saber por qué, sin saber cuándo son cómo afecta el ciclo en nuestra vida. O sea, estamos guiadas por eso y no se ha investigado nadie. O sea, claro, obviamente esto tiene un sentido y es gracias al patriarcado. ¿A quién le interesa que no se sepa, no? Esto, claro. Obviamente al patriarcado, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Y a ver, y la menopausia, así como para... Si han tenido ya su menopausia, cómo se han informado, si hay información o también es lo mismo que la menstruación, así como el inicio y el fin, nadie sabe nada, nadie dice nada. A mí la última vez que he ido al médico, siempre te preguntan, ¿cuándo has iniciado tu menstruación? ¿Y cuándo se ha terminado? ¿No? En el caso mío personal, yo inicié a los 11 y me terminaba más o menos a los 45. Dependiendo había sido de cuándo empiezas y todo ese periodo. Mira, yo no he tenido así como, yo estoy ya con la menopausia, pero he sentido como que normal, ¿no? Y todos te decían, es como cuando dices a un adolescente, vas a pasar la edad del burro. Y así igualito te dicen, no, la menopausia, vas a ver cómo te va a poner así. Primero que vas a cambiar de humor, que van a venir los calores y no sé qué. Claro, evidentemente yo he pasado por todo eso, pero no así como exageradamente, ¿no? Que te vas a volver monstruo más o menos. Y no vas a tener ganas de nada. Creo que es una etapa donde creo que el único cambio que yo he visto es que ya no tienes la menstruación. Y sí tienes tal vez a estos calores que se te vienen, que son bien molestosos. Pero yo, tanto en la menstruación como en la menopausia, no he acudido como a medicamentos para que bajen los dolores o bajen. Creo que lo he asumido de manera natural. Tal vez no he necesitado tampoco. ¿Sí? Tal vez si me hubiera estado así como la Fátima revolcándome, tal vez sí hubiera necesitado ir al médico. Sin embargo, creo que también es por las condiciones en las que estás. O sea, a mí me ha tocado vivir una infancia súper, ¿cómo te puedo decir? Carente de varias cosas y tal vez había toallitas, pero por ahí no tenía los medios para obtenerlos, ¿no?
O por ahí no podía también comprarme una pastilla, qué sé yo, y tenía que aguantarme el dolor, pero creo que depende mucho de las condiciones en las que estás. Ahora, en el tema de la menopausia, me han dicho, ¿has ido al médico? Yo, hay que ir. ¿Por qué iría, más o menos? Porque creo que es una etapa que tienes que vivir como mujer y va a depender mucho cómo lo vives también. Con qué salud mental, diremos también, ¿no? O con qué felicidad también. O sea, por ahí viva la vida, ¿no? ¿Ve? Ya no tengo menstruación. Entonces, creo que esas cosas sí me tocó vivir, pero yo lo he tomado como más calmadamente, ¿no? O sea, no he sido como que, ay, está viniendo como que algo que va a venir más o menos, ¿no? No, creo que he pasado normal. A mí me han dicho, va a durar hartos años. Ahora estoy esperando que pasen los años. Hay un tema que lo digo para que lo toquemos después, que es muy interesante, que nos menciona Clotilde, el privilegio, ¿no?, de acceder a las toallas, a las condiciones. No debería, ¿no?, porque es una economía. Todos los meses tenemos que comprar. ¿Qué pasa si realmente no nos alcanza, ¿no? O sea, porque si sumamos, no sé si alguien se da la tarea ahí en casa de hacer, digamos, cada mes son tanto dinero, en todos nuestros años, en todos los años, ¿cuánto se suma, no? Y es una carga que nosotros nomás pues tenemos que asumir, ¿no? Y en realidad todas las mujeres menstruan. Entonces, y también, ¿quién debería ser? ¿No? Debería ser de acceso gratuito, deberías ir y pedir. O sea, Exacto, al centro de salud tendrías que pedir, o sea, tendrías que pedir que te den los medicamentos para el dolor y que te den estas toallas higiénicas. Y ahí estás garantizando de que verdaderamente están totalmente sanitizadas, porque tú sabes que llegan especialmente de contrabando, las bolsas se rompen, los comerciantes las vuelven a pegar con plancha caliente, con plancha de ropa, así. Hemos hecho un estudio con mi colectivo y, o sea, era grave porque las bolsas se abren, o sea, las bolsas de las toallas higiénicas se abren cuando están viniendo de contrabando y ellos los recogen, ¿no? Y lo vuelven a meter y las que se llaman las comerciantes lo cierran con plancha, poniendo en un papel aluminio, lo cierran. Entonces eso ya no está, sabe Dios qué te puede dar, ¿no ve? Qué peligroso. Hay un temor desbloqueado. No, es que claro, uno no sabe y tampoco puede, o sea, digamos, del acceso es que te dan las toallas higiénicas. Pero tal vez no es lo mejor para tu cuerpo, exacto, ¿no? Te sirve mejor la copa menstrual, te acomoda mejor, o los calzones. Ahora se ha vuelto a las toallas de tela porque también tienen muchos más beneficios, entonces... Pero el tema de la contaminación también, yo creo que la contaminación, pasa por ese lado también. Todo ese negocio. Todo es negocio. Han hecho un negocio a través de la menstruación. Porque son más invisibles ahora. Además, ¿qué para se llama? Noche, para día, para todo. Sí. Por ejemplo, las de noche son como pañales. Como a lo menos lo que yo compraba de una marca era como pañales. O sea, yo he dicho que me voy a poner este pañal, pero tenía que ponerme en la noche especialmente. ¿Y qué se llama? Y en el área rural, ¿cómo hacen las compañeras? A mí me ha tocado estar en un centro de salud en Muñecas. Una amiga era como la que estaba ahí en el centro de salud. Allá no tenían toallas higiénicas. O sea, andaban chorreando cuando estaba. O sea, ya sabían en el pueblo quién estaba con su periodo porque era chorreando. A raíz de que entra esta amiga que es trabajadora social y se hace cargo del centro de salud, ahí la institución, la fundación que les financiaba, porque han hecho un centro de salud, ella les enseña a utilizar los calzones y las toallas higiénicas. Entonces, ¿qué era nuestra labor de nosotros con otra compañera más? Comprar las toallas higiénicas, o sea, comprar todo un set, una toalla para que se lave, una toalla, o sea, toalla de tela, las toallas higiénicas, los calzones y los jaboncillos, ¿no ve?
y les dábamos un paquetito, o sea, que comprendía con una toalla de tela, una bolsita de toallas higiénicas y su jaboncillo. Entonces ahí recién las hermanas y su calzón, y ahí las hermanas recién han podido, porque luego se amarraban, claro, un trapo, o sea, que venía, o sea, era una cosa desde aquí a la cintura y hasta aquí atrás que venía, pero, o sea, eso no te servía porque seguías chorreando, ¿no ve? Entonces ya incluso la hermana que era de trabajo social, ella les enseñaba como cuando nos dan las instrucciones cuando vamos a viajar, ¿no ve? Dice sacarla, entonces ella decía sacar la toallita higiénica de la bolsa. Para ese entonces no había con alas, era anata que traían porque era más barato, ¿no? Entonces ella decía, agárralo, dan la vuelta el calzón y le ponen en el fundillo, en ese lugar que es más grueso. Entonces les enseñaba a las monjitas también les enseñaban a que utilicen toallas higiénicas. Pero ahí también era la contaminación, porque, o sea, no las botaban en un lugar adecuado, no las quemaban. Como por ejemplo, ellas dice que habían sabido, a las que se ponían trapitos, agarraban y quemaban y eso le ponían a las plantas, que es bueno. O sea, he llevado yo unos talleres que nos decían, o sea, que tenemos que honrar nuestra menstruación y tratarla de descargar a la tierra, que vuelva a la tierra, ¿no ve? Y verdaderamente yo hice eso, tenía una plantita y le puse el periodo, y no saben cómo creció esa planta, hasta ahora la tengo. O sea, porque es vida, o sea, es vida que está saliendo de tu cuerpo para dar otra vida a la plantita. Y eso nadie sabe, ¿no ve? Como por ejemplo que estas toallas higiénicas hay que quemarlas, hay que tratarlas de quemar. Hay que tratarlas de quemar, pero sin hacer mucho humo, ¿no ve? Porque si no, ¿qué haces? Porque, o sea, años tarda en degradarse esos materiales de las toallas higiénicas. Tal cual, tal cual. Y muy tarde para mí. Ya está, ya. Ya pasa. Y bueno, también alrededor de la contaminación que generan, el cómo recién se están estudiando. A mí también justo veían un videíto, no sé si de TikTok, que decía que en qué momento en las toallitas las empresas han decidido que iban a hacer la prueba con azul. Decían, sí. ¿No? En las propagandas siempre salía, ¿no? Sí. Una cosita azul le ponía. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Quién hace eso? Si en vez de mostrarnos realmente cómo es, si uno de niña ve en la tele unas toallas higiénicas que le ponen una cosita azul, ni se imagina, pues, ¿qué se imagina que va a ser como cuando sea su menstruación, ¿no? Entonces, claro, ahí también ya están generando otro tipo de mitos, y que, claro, una de niña no entiende, ¿no? Y al final, como no hay información. No, hay un chiste que dice, no sé si son, no sé, en Instagram o en YouTube está, y dice, una humorista dice, no, si te sale azul, si estás menstruando azul, eres extraterrestre y rapidito tienes que ir al médico. O sea, sí dice, porque no es azul, es rojo, es sangre. Ella dice, es sangre. Pero si te sale azul, eres extraterrestre y rapidito tienes que ir al médico. Pero ahora, yo creo que lo que hay que analizar también es ahora, ¿quién da esta información? Exacto. O sea, exacto. ¿Quién debería de dar esta información? ¿Los papás a los hijos? Bueno, hay diferentes contextos. Sin embargo, creo que, o las hermanas mayores, yo he sido mayor, no sé si les he dicho a mis hermanos menores, pero o quién debería de tratar este tema con las adolescentes, con las que están por primera vez tal vez teniendo su menstruación, o directamente van al colegio y hablan, ¿sí? Y lo otro que también habría que analizar es el tema de cómo desmitificamos esto de la menstruación para los chicos, o sea, sí. Que los chicos no lo vean como que no hay que acercarse o el olor, lo que decían, ¿no? En las entrevistas,
o decir estás en tu estado o estás en tu periodo o seguro estás ya con tu regla. Bueno, hay ciertos nombres también. Sí. Creo que esas cosas hay que hablarlos. Yo no sé si todas las adolescentes, porque están entre los 11 años, 12 años, cuando todavía tienen miedo incluso a descubrir su cuerpo, están viviendo una transformación tal vez biológica. Y creo que esos temas hay que empezar a ver quién los habla, los papás, el colegio y cómo se les habla también, ¿no? No vaya a ser como a Rebeca, ahora, a ver, levante la mano, sino creo que tienen desde el ámbito educativo también cómo lo tratamos ese tema. Y no solamente como decir, ay, las mujeres. Creo que el tema de la menstruación también está vinculado a ser mamá, ¿no? Claro, yo por ejemplo decíamos a las adolescentes, tú sabes si cuando ya menstruas ya puedes, ¿no? Ser fértil, ya puedes embarazarte o no, o qué información tienes. Entonces, como que no tienen información sobre estos temas. Entonces, yo creo que hay que ver cómo se hace ahora, ¿no? Con el tema informativo. La mamá puede decir, ahora yo creo que si somos mamás todas, entonces podríamos hablar con nuestras hijas. Yo a mi hija le digo, hijita, va a venir creo que a ella le ha sorprendido igual en el colegio, yo no estaba, pero después vino, ¿no? Así como agarrado su chompa, así, ¿qué ha pasado? Claro, y parece también eso, ¿no? Alguien que está amarrado su chompa, está con menstruación, o sea, hasta eso, ¿sí? Yo creo que hay que empezar a hablar incluso entre las adolescentes. Yo siempre le digo a mi hija, tienes que hablar con tus amigas, hay algunas que te van a pedir consejos, tal vez, y hay que darles, ¿no? Ahora, obviamente, son diferentes contextos, diferentes situaciones que vivimos, como te decía, algunas tal vez no van a tener acceso, pero otras sí, digamos, ¿no? Ahorita por la carencia, o sea, ¿cómo hacemos, no ve? Ahora hay todo un movimiento para decir ya los tapones, pero es posible. Mi hija me dice, me han regalado un tapón, pero mamá, no, yo no me pondría, me decía, porque yo creo que es doloroso, así, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a hablar también en espacios, en diferentes espacios sobre este tema. Y el tema de la menopausia igual, o sea, creo que las mujeres tal vez ocultamos hasta la edad, porque tal vez tenemos miedo también a esta crítica de decir, ya está en la menopausia, ya va a estar de mal humor, o ya va a estar, no sé, tal vez ya va a empezar a transpirar y no sé qué. Y ahí creo que Fátima nos puede dar ejemplo de cómo viven también la menopausia las hermanas que están en las comunidades, y cómo viven frente a sus parejas, ¿no? ¿Cómo haces esa relación? Yo jamás he hablado sobre la menopausia con mi pareja, ¿no? Pero, claro, yo le decía, ustedes también ustedes también van a pasar esta etapa. Pero creo que es necesario empezar a conversar de estos temas. Sí, Fátima, ¿sí han tenido alguna experiencia? Bueno, yo... Rebeca. Bueno, yo he estado en 2 centros de salud. Aquí en el Alto estaba en el CRA y también estaba en Milingenio. He tenido la experiencia de poder compartir esto con las señoras y me mencionan de que es muy difícil que tu mismo entorno familiar les llegue a entender. Porque siempre la están juzgando, dicen, no, siempre está de mal humor, o está renegando, o por parte del esposo les dicen, debes querer estar, no sé, en cada momento en una actividad sexual, y no, pues, ¿por qué tienes escala? No les llegan a comprender, y ellas también desconocen qué síntomas tienen el tema de la menopausia. Ellas se preguntan y dicen, ¿estaré o ya he pasado? ¿Cuánto tiempo es? Porque sabemos que toda mujer, la reacción de su cuerpo es muy diferente, no tienen el mismo. Entonces le vas orientando, le vas hablando, pero hay veces ellas dicen, es muy difícil explicar qué me está pasando. O decirles, entendeme, estoy pasando por esta situación. Obviamente que es algo muy natural y se ve cuáles son los síntomas, o a una temprana edad, digamos a los 45, 40, ¿no? Entonces ellas se preguntan, o en ese caso hay mucha confusión el tema de usar un método anticonceptivo hormonal
que en muchas mujeres hay veces hay la pérdida de la menstruación, ¿ya? Y lo confunden con el tema de que ya están entrando a la menopausia. Entonces, ellas dicen, no sé si es por el método anticonceptivo que estoy usando, porque al ponerme no me han informado muy bien cuáles son los efectos o cómo mi cuerpo puede reaccionar, porque mi amiga está normal, así, ¿no? Viviendo siempre la experiencia de las amigas, viviendo, decir, ella está viviendo normal, pero a mí me pasa esto. Entonces, como dicen, o estaré entrando a la menopausia. Yo creo que depende mucho, como lo decía hace rato Cleo, de las condiciones, pero también depende mucho del cuerpo de la mujer. O sea, cada cuerpo de la mujer es diferente, ¿no ve? Entonces, puede ser que yo y mi amiga tengamos los mismos síntomas, puede ser que con otra mi amiga no. Y al no tener los mismos síntomas de ella, yo me siento rara. O sea, así también lo vemos. Pero tenemos que entender que cada cuerpo es diferente. Ahora, en relación a la menopausia, con el trabajo de mujeres, muchas me han dicho a mí de que se sienten como si estuviesen decayendo, o sea, como si fuese una etapa final, porque así les hacen ver. Sí. Y también la situación de los cambios de humor, se estigmatiza mucho en esto de que está en sus días, o si no, ya no, es bien irritable, o es muy exagerada, pero no se comprende de que debido a estas etapas tenemos cambios de humor, que no es para que exageren o lo vean como que somos irracionales, ¿no ve? Entonces, y que crean que por esta irracionalidad no tomamos decisiones adecuadas, porque así lo ven, ¿no ve? Entonces, no, ¿qué me estás diciendo? Está en sus días, déjenla. Es muy feo que te digan así, cuando es natural, es un proceso natural, pero por este tipo de situaciones lo vemos como que yo misma voy a rechazar mi cuerpo porque estas ideas o estas creencias hacen que rechace mi cuerpo y no lo acepte. Un punto muy importante, o sea, uno, en esto de tanto de la menstruación como de la menopausia, yo pienso que tenemos que partir desde conocer nuestro cuerpo. Conocer nuestro cuerpo en la circunstancia que vamos a estar o en la situación que vamos a estar con la menstruación. Porque, por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía una hoja, en la que anotaba, o sea, todo un año, ¿no? Así, chiquitito. Y yo le decía, ¿estás jugando pasanaco? Le decía, ¿no? Porque ahí tenía. Y ella marcaba. Y de ella, por ejemplo, sus periodos eran, por decir, ¿no? 13 y el 13, 13, 13, 13. A mí nunca me ha venido así. O sea, se adelantaba, se atrasaba, que no sé qué. Y hablando de la menopausia, ahí sí tengo que darle la razón a ella, porque todos los cuerpos de las mujeres son diferentes y van a tener diferentes cambios físicos y psicológicos. Por ejemplo, yo estoy atravesando la menopausia, pero no tengo cambios de humor. Lo que sí tengo es los bochornos. O sea, hablábamos con una compañera, por ejemplo, los bochornos son un momento, o sea, son minutos, ¿no ve? Pero había habido personas que les dura media hora y tú sientes, o sea, que te estás quemando, literal, te estás quemando, o sea, te estás derritiendo. Entonces, es complicado y la piel se te seca. A mí la piel se me seca, o sea, toda la piel se me seca, el cabello se me seca, las cejas se me han empezado a caer porque tenía más cejas, las cejas se me han empezado a caer. Y el paladar también, o sea, esta parte de aquí a mí se me seca. O sea, ¿cómo he sabido yo? He tenido que ir al médico, donde la ginecóloga, y me ha dicho, o sea, ella me ha dicho, es primero conocer el cuerpo y diferentes cambios que va a sufrir tu cuerpo. Y ahí no hay que asustarse. Y en el área rural, ahí sí que estamos, estamos en problemas, porque las hermanas no están conociendo los síntomas, no están conociendo, incluso la palabra menopausia les da miedo. Yo lo he visto en Pucarani, hemos podido entrar al hospital de Pucarani, hemos podido hablar con pacientes que estaban para ginecología. Había una compañera que me decía, o sea, yo no entiendo, siento calor y voy y salgo y me baño a las 12 de la noche, imagínate, con agua fría.
O sea, le puede dar otra cosa, le puede dar otra enfermedad o hasta le puede dar una parálisis, porque si se lava con agua fría. Entonces, es conocer nuestro cuerpo y hablar estos temas como se tiene que hablar. Te va a pasar esto, vas a tener cambios de humor, se te va a secar la piel, te va a dar dolores de cabeza, de pronto vas a tener más hambre, de pronto toda la piel se te va a secar, la vagina se seca. O sea, así tenemos que hablarlo, la vagina se seca y es un dolor terrible. Terrible, pero hay también cosas, hay medicamentos, hay tratamientos que te van a ayudar. Los pechos te duelen los pechos. Entonces, hay cosas, hay técnicas, hay cosas que te ayudan, que te van a ayudar a pasar este proceso. Y este proceso es 10 años, no es 1 año, 2 años, 3 años. He estado investigando, más o menos son 10 años. Bien, ahora vamos a dar paso a nuestra experta invitada del día de hoy, que un poco nos va a aclarar información, va un poco a sintetizar lo que hemos estado conversando. Queremos dar la bienvenida a Andrea Tercero, coordinadora de programas sociales e incidencia del MSI Bolivia. La escuchamos, a ver qué un poco de luces nos da y tal vez un poco nos aclaras varias dudas que seguramente ahí tenemos colgadas. Bienvenida. Bienvenida, Andrea, ya nos ha estado escuchando detrás de cámaras y un poquito nos va a darnos ciertas luces, sintetizar nuestra información. Te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Hola compañeras, un gusto estar con ustedes en domingo. Bueno, sí he estado escuchando y he estado así súper atenta a todo lo que han dicho. La verdad, muchas gracias por la confianza, ¿no? De compartir todo con el público en su casa y con nosotras aquí. Y definitivamente todo lo que ustedes han dicho es así, ¿no? O sea, nosotras mejor que nadie sabemos lo que sucede precisamente porque somos quienes nos ha tocado atravesar, ¿no? Yo trabajo efectivamente en MSI, lo que se conocía como Mary Stops, que somos una institución experta en salud sexual y salud reproductiva, y yo no soy médica antes de... porque como trabajo en Mary Stops, ay, doctora, no. Yo soy educadora sexual. Entonces, precisamente estoy hace algún tiempo, justo hace unas semanas, acabo de terminar un ciclo de capacitación en Bolivia con compañeras que también son promotoras de salud y que van a empezar a trabajar salud sexual y salud reproductiva. Y estas historias las he escuchado por 220 veces, ¿no? En el último mes, ¿no? Y es realmente sorprendente cómo no tenemos acceso a información. Justo una de ustedes decía... ¿qué hacemos, no? Sobre la información es importante quién la da. ¿La da la mamá, el papá, las hermanas mayores? ¿O dejamos simplemente que ocurra en el colegio? Hay que separar a los chicos de las chicas. No, así como, ¿qué hacemos, no? Y para mí este es un gran mito. Yo les voy a contar brevemente, esta historia ya la va a saber Bolivia entera, cómo yo he sido educada para mi menstruación, ¿no? En mi casa no se hablaba de estos temas, ¿no? Yo además soy la menor de 3 hermanos, con mucha diferencia. Me llevo por 12 años con mis hermanos mayores, ¿no? Entonces mis papás son bastante mayores. Mi mamá salió al colegio, se casó rapidito, etcétera, ¿no? La historia que más o menos sabemos cómo pasaba en nuestra sociedad en La Paz. Y yo he sido criada en un colegio católico, ¿no? Entonces, más o menos, creo que era a los 10 años, nos llevaron de excursiones a Mayasta, ¿no? Era antes el lugar típico de excursiones, ¿no? El fin de semana. Y nos separaron chicos a un lado, chicas al otro, ¿no? Los chicos creo que los han puesto a jugar fútbol, no sé, la verdad. Y a las chicas, las profesoras que eran mujeres, vinieron, nos explicaron la menstruación, cómo iba a suceder, etcétera. Y nosotros, o sea, básicamente que íbamos a empezar a sangrar, ¿no? Que empezando a la adolescencia íbamos a tener unos cambios corporales, entre ellos la menstruación, que era el sangrado. Y aquí venía lo complicado para mí, porque precisamente nos dijeron que la menstruación era como un hecho, alguien decía, ¿no? Que huele feo, asqueroso, que les da asco, ¿no? Entonces, que las personas no tenían que enterarse que estábamos menstruando. Por tanto, teníamos que ocultarlo a toda costa porque, no me acuerdo de las palabras exactas, íbamos a ser rechazadas, ¿no? Lo que dieron a entender.
Entonces nos explicaron cómo utilizar las toallas higiénicas, que en esa época precisamente habían la sanata que mencionaba de hace rato, que eran unos mini colchones, ¿no? Así, los colchones. Y ya, eso era lo que había en esa época. Entonces, a mí me quedó la duda de pasábamos muchas horas al día en el colegio, y si una estaba sangrando, ¿cómo le hacía si se llenaba esa toalla, no? Y le pregunté a la profesora que cómo desechábamos, ¿no?, la toalla utilizada, y nos dijo, y esto es lo más loco, ¿no?, hasta el día de hoy no se me borra, que teníamos que andar con papel, ¿no?, a cuestas todo el tiempo, papel periódico higiénico, papel X, para envolver las toallas higiénicas como si fueran un regalito y dejarlas sobre el basurero perfectamente cerrada para que nadie se dé cuenta de que era una toalla usada, ¿no?, o sea, con sangre. Y yo decía así, ¿cómo, no? Además nos dio la explicación de cómo vas a comprar tus toallas higiénicas en la tienda. Tenías que ir con tu bolsa negra, ¿no? Sí. Bolsa negra sí o sí. Entonces, toda mi adolescencia yo me la he pasado con mi bolsa negra yendo a comprar a la esquina, ¿no?, la tienda de la esquina del barrio. ¿Qué quieres, mamita? Y yo, no, señora, atienda nomás, ¿no? Y es que, y yo esperaba hasta que al final no había nada, y peor que comprar droga, ¿no? Así como que manatas, ¿no? Entonces la casera agarraba y además ya tenía preparado una ruma de periódicos viejos donde ponía el paquete de anatas, que no era chiquito, no, ahora son pues así, una belleza, ¿no? Antes era así, lo ponía y doblaba hábilmente y lo metía a tu bolsa negra, y como en La Paz andamos enchompadas, ¿no? Dentro de la chamarra, la chompa, y me iba a mi casa ocultando, ¿no? Recién ya de grande, cuando yo empecé a meterme en estos temas de educación sexual, etcétera, como un acto de rebeldía, yo andaba con mis toallas higiénicas en la mano por la calle y la gente efectivamente me miraba raro, ¿no? Recién ahora es muy común, ya en los supermercados, en la tienda de la farmacia, están disponibles en los estantes, pero no era realmente así, ¿no? Entonces eso ya nos marca cómo socialmente está vista la menstruación, ¿no? Cómo viene la mano, digamos, ¿no? Entonces, de esta forma, en mi generación, yo tengo 30, estoy próxima a cumplir 40 el próximo mes, entonces, es en esa generación. Entonces, pensemos en unas generaciones anteriores a esta, no había información, era peor, ¿no? Y de ahí para adelante, efectivamente, ha ido mejorando, y también los insumos, ¿no?, de gestión de la menstruación, las toallas higiénicas, los tampones, las copas menstruales, los calzones menstruales, las toallas reutilizables, pero lo que no hay es la información. Exacto. No sigue sin haber la información, y es sorprendente, ¿no? Precisamente hasta hace pocos años no éramos extraterrestres, éramos pitufina. Pitufina era la que menstruaba, chicas, o sea, ¿no? Todos los comerciales eran con líquido azul. Recién hace 2 años, creo, alguna marca ha implementado una campaña a nivel Latinoamérica donde modelos, chicas de la tele, de la farándula, no sé qué, salían con su jean blanco manchado de rojo, ¿no? Como para normalizar la menstruación. Por fin hacen algo bien las empresas de productos menstruales, no, al fin. Pero eso es hace pocos años, ¿no? Entonces, realmente esto se sigue tratando como si fuera un tabú y como si tuviera que haber la charla de la vida, en la vida de las personas que somos mujeres o que tenemos toda la capacidad, ¿no?, reproductiva, y tenemos cuerpos menstruantes, ¿no? Como la única charla que vamos a tener en la vida. Y no es así. A ver, somos 51% de mujeres en el mundo, ¿no? Y personas con capacidad de menstruar. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de esto abiertamente en la casa, en la mesa, en la calle, en la tele, cuando somos el 51% de la población? Somos más mujeres que hombres en el mundo. ¿Cómo es posible que esto siga siendo un tema de tabú? ¿Y cómo es posible que esto salga todavía de nuestros bolsillos? ¿No? Efectivamente, lo que decían hace rato. A ver, hagan las matemáticas, ¿no ven? Al año, ¿cuánto nos sale en productos menstruales? ¿Cuántito nos sale, no? Porque además las toallas que ahora existen, si bien hay la Rapisec no sé qué, las Rapitas no sé cuánto, la Alas no sé qué, aerodinámicas. Había habido o sea, para ponerse con tanga. Han sacado. Con bikini, con calzón, ¿no? Sí. O sea, yo ya voy a usar las de calzón abuelita, me va a tocar las más anchas, las más grandes, ¿no? Porque, o sea, se inventa, ¿no? Porque ese es el capitalismo, ¿no? Funciona así, ¿no? Se van a ir inventando para vendernos cosas que tal vez no necesitamos, tal vez sí,
pero más caras, ¿no? Encarecidas porque además vienen rosita, con olor a violetas, a lavanda y a un campo de manzanillas. Sí. Cuando la sangre menstrual huele a sangre menstrual, cuando la vulva tiene que oler a vulva, ¿no? Como así nomás son nuestros cuerpos, o sea, y me parece terrible, justo decían al inicio, y me lo he anotado, decían, los chicos piensan que hay un olor horrible y asqueroso cuando estamos menstruando. En este mismo momento yo estoy con mi menstruación. ¿Alguien huele algo? No, nada. No, o sea, y los hombres tienen el descaro, compañeros, por favor, no vean, o sea, ustedes se van a jugar fútbol 3 horas y vuelven así antes. No mamen, no vean, por favor. No vean, chicos, no vean, si no les vamos a dar ese privilegio más. No se los da. No ven, no. Entonces, ahí es el tema. Otra cosa que nadie nos habla, cómo funciona, qué está pasando. La menstruación es importante entender que empieza en el cerebro, ¿no? Empieza en una glándula, que es la glándula pituitaria, que va a dar una orden para que diferentes partes del cuerpo secreten ciertas hormonas. Y no es que nosotras estamos en el ciclo menstrual o en el proceso menstrual 5 días al mes. No, estamos todos los días del mes desde que empezamos a menstruar. ¿Nos ha bajado nuestros 10 años? Sí, desde nuestros 10 años estamos en alguna parte del ciclo menstrual. En este momento yo estoy en mi ciclo menstrual, precisamente menstruando, pero alguna de aquí seguramente está en alguna otra parte de su ciclo menstrual, estará ovulando, estará en la fase folicular, ¿no? ¿Por qué? Y eso significa que todo el tiempo nuestras hormonas están así. Es una subida y bajada de hormonas todo el tiempo, desde nuestra primera menstruación hasta la última. Entonces, ¿sí estamos en nuestros días? Pues sí. Qué pena, ¿no? Y es desde que empezamos a menstruar, más o menos hasta los 49 años. Sorry, ¿no? Sí, claro. Es así, sí estamos en nuestros días y no solo vamos a cambiar de humor cuando estamos en la menopausia, sino desde que empezamos a menstruar, porque si ustedes ven cómo suben y bajan las hormonas durante todo ese proceso, nos vamos a sorprender y vamos a decir, ahora eso tiene mucho sentido. Yo cuando entendí esa fluctuación, entendí yo por qué premonstruo. Yo no premenstruo, yo premonstruo, porque efectivamente yo sí monstruo. Yo sí tengo un problema que se llama disforia premenstrual, que mi síndrome premenstrual es mucho más fuerte. Porque además yo tengo una condición, yo tengo una neurodivergencia, yo tengo un trastorno de déficit de atención y eso me provoca un síndrome de ansiedad. Entonces es terrible, ¿no? Yo así premonstruo, entonces he aprendido que en esas épocas, 3, 4 días antes de mi menstruación, que el mundo no me hable, yo no hablaré mucho con el mundo, tomaré mis recaudos, tendré el ansiolítico a la mano, tendré un chocolate, el chocolate es una gran medicina natural, mis mates de las hierbas, etcétera, porque ya he identificado, pero ¿cómo vamos a identificar nosotras si no conocemos nuestro propio cuerpo, verdad? Pero esto también es un tema social, porque cuando somos chiquitas, si te vas a poner la mano en la vulva, cochina, ¿qué estás tocando? Sí. Eso no se toca. Y de hecho, eso no tiene nombre nunca. No. O sea, ni siquiera vamos a hablar, a lo mucho llegamos a saber que tenemos vagina. La diferencia entre vulva y vagina no lo conocemos la mayoría de las mujeres. Peor las partes de la vulva, peor nuestros órganos internos, peor la estructura del clítoris. Invítenme otro día. Podemos hablar otro día de clítoris, placer y lo que quieran. Peor, no va a haber eso, ¿no? Entonces, es grave. Entonces, en una sociedad que te está todo el tiempo enseñando a no tocarte, a no conocerte, a no explorarte, que además sanciona tu placer, tu sexualidad, porque las mujeres sexualmente activas somos sancionadas, ¿no? Porque salimos al aire, no puedo decir las palabras que dicen, pero, por ejemplo, justo estoy terminando una investigación con MSI, con otra ONG, con el SDCN, sobre planificación familiar en Bolivia. Y he hecho grupos focales por casi toda Bolivia, con mujeres adultas, jóvenes, adolescentes, indígenas, rurales, ¿no? Así, distintas, y en absolutamente todos los casos, en mayor o menor medida, es lo mismo. Las mujeres que deciden utilizar métodos anticonceptivos son tachadas de locas, de promiscuas, que seguro porque calientes, porque quieren macho, y otras palabras peores, que eso está asociado, ¿no? Entonces, sexualmente somos también castigadas. Entonces, en un mundo donde socialmente no nos permiten conocer nuestro cuerpo,
evidentemente no vamos a poder saber cómo gestionar lo que sucede con nuestra salud sexual, porque esto es parte de nuestra salud sexual. No es que, ay, qué ganas de menstruar hoy. No ven, o sea, no pasa por el deseo, por la voluntad. Así venimos diseñadas. Y efectivamente tenemos un diseño casi similar, pero va a funcionar de formas muy particulares. Por ejemplo, el dolor que decía Fátima versus el no dolor que decía Clotilde, ¿no? Por ejemplo, yo en mi adolescencia igual chalita sin dolor, pero ahora el primer día se los dedico, ¿no? Ayer he dormido con una botella de agua caliente entre las piernas, porque no mis gatos de paso me han perdido la tapa de mi bolsa de agua, entonces no tengo ahora bolsa de agua caliente. Pero esas cosas las aprendemos así, como decías, ¿no? Por una transmisión de información, como una práctica de autocuidado que tenemos las mujeres y de cuidados colectivos, porque solo nosotras nos entendemos. ¿Y qué pasa en la menopausia? Peor. O sea, amigas, yo recién este año he empezado a averiguar, porque nunca nadie me ha hablado, y soy educadora sexual, de la menopausia, porque he empezado a sospechar que estoy premenopáusica. Tengo 39 años, mi hermana ha tenido menopausia precoz, mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama, entonces mi mamá por la quimioterapia se le suspendió automáticamente la menstruación, y más dato no tengo. Claro. No tengo, entonces no tengo a quién recurrir de más o menos cuándo te ha bajado, cuándo no, porque hay relación efectivamente, lo que decías, a más temprana edad te empieza tu menstruación, más antes también vas a tener tu menopausia. Sí. ¿Por qué? Porque nosotras ya nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a liberar cada mes, ¿no? Claro. Unos tantos se pierden en el proceso de este ciclo que decimos, y otros serán los que maduren y que al no embarazarnos se expulsarán en la sangre menstrual. Entonces, en la menopausia, ¿qué pasa? Lo que sucede es a partir de los 30 años, estas hormonas que se alocan, nuestros estrógenos van a empezar a bajar, y a partir de los 40 van a bajar en picada. Sí. Entonces, esto ya va a empezar a generar todo un cambio que tiene que ver con el estado de ánimo, pero tiene que ver con muchas de las cosas que han mencionado. Por ejemplo, actualmente yo sospecho que estoy perimenopáusica, que es antes la perimenopausia, paréntesis, es la etapa previa a la menopausia y que puede durar hasta 10 años, ¿no? Entonces, estoy empezando esos 10 años de camino, posiblemente, donde son síntomas similares, pero no son los mismos. Por ejemplo, y este es mi síntoma principal que me hace sospechar, en las noches tengo sudoraciones, pero terribles, no tengo bochornos, yo no siento calor. Simplemente empiezo yo en realidad a sentir frío porque vivimos en La Paz, estoy empapada en sudor. Y me despierto y estoy literal empapada en sudor a tal punto que me tengo que levantar y cambiar de ropa porque estoy tan empapada. No sé si las que ya han atravesado menopausia han atravesado, ¿no? Sí, dice el principio. No, entonces de esto tampoco nos habla. Entonces hay un periodo donde los estrógenos efectivamente empiezan a bajar y afecta la caída del cabello, la caída de las cejas, y no solo eso, sino también va a disminuir todo el vello corporal, incluyendo el vello púbico. ¿Sí? Entonces, si hay caída de vello púbico, no nos asustemos. En la menopausia es mucho más. Las sequedades en general, la sequedad de la piel, la sequedad de la boca, la sequedad lacrimal, la sequedad de la vagina. Y esto hay que hablarlo, ¿no? Sí. O sea, mi mamita hermosa, preciosa, recién hace 2 años me dice así tímidamente, porque además trabajo en el tema y porque ya se acostumbró un poco a verme, mami, hola, mezclando estas cosas públicamente, ¿no? Como, che, hijita, así, ¿no? Recién me dice que tenía una sequedad vaginal a tal punto de que tenía heridas. Sí, pero eso, o sea, como te digo, no todos los cuerpos son iguales de las mujeres. Y, o sea, ahí tienes que ponerte cremas, hay cosas que tienes que hacer. O sea, tampoco es del otro mundo, ¿no ve? O sea, si vas donde un buen ginecólogo, él te va a decir lo que te tienes que poner, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Como, por ejemplo, ponerte ropa interior de nylon. Claro. O sea, tiene que ser 100% de algodón. Exacto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay definitivamente que hablar no solo con las adolescentes, con las niñas, prepararlas para su menstruación y naturalizar esta conversación. O sea, estamos comiendo en la mesa y estás con un cólico menstrual, hermana, dilo. Claro. Así como decimos, ay, qué dolor de cabeza traigo hoy día,
ay, qué cólico menstrual que traigo hoy día, ¿no? O sea, hablemoslo, y la menopausia lo mismo. Ay, chicas, así yo tenía una compañera de trabajo, ¿no? Que le venían los bochornos y ella sacaba su abanico y se venteaba, ¿no? Y decía, perdón, pero estoy menopáusica, ¿no? Así como, no, ni siquiera disculparse, ¿no? Porque es una fase por la que vamos a atravesar todas, ¿no? Entonces pasan estas cosas. ¿Y qué pasa con la caída de los estrógenos? Vamos a perder nuestra capacidad reproductiva, que es la que adquirimos, digamos, cuando empezamos a menstruar, ¿no? Entonces la menopausia va a ser la última menstruación y de ahí para adelante es el climaterio en realidad, ¿no? Y todo esto que decimos, las sequedades, etcétera. Y lo de la piel, por ejemplo, ¿no? Aquí ya me van a ver así en unos años seguro mi cuellito de pavo, ¿no? No es que se me está chorreando la cara, la piel, la grasa, ni nada, sino que la piel efectivamente se adelgaza. Se adelgaza y obviamente va perdiendo elasticidad. Por eso necesitamos hidratarnos cada vez más, protegernos del sol, en el pelo hidratarlo también, si lo decimos, utilizar largo, ¿no? Y hay que consultar, ¿no? Y lastimosamente los médicos y la subvaloración que hay de los síntomas que nosotras tenemos. Eso también. El dolor, que lo han mencionado en la menstruación, efectivamente es normal sentir dolor. Lo que no es normal es que ese dolor sea incapacitante a tal punto que no te deje ir al colegio, no te deje ir a la universidad, no puedes ir al trabajo, no puedes levantarte y llevar a las guaguas al colegio, no puedes, no sé, hacer tus labores y por último no puedes disfrutar de la vida. ¿No ve? No es normal. En ese caso, le dices a tu médico, si tu médico te dice, ay señora, está exagerando, cambias de médico, ¿no? Ahí cambias de médico. ¿Por qué? Porque podemos tener ciertas alteraciones del ciclo menstrual y de los órganos sexuales que van a estar asociados al dolor. Por ejemplo, ovario poliquístico, endometriosis. Imagínense, la endometriosis se tarda más o menos en promedio, Ale, 10 años en ser diagnosticada. Y las mujeres están padeciendo dolor porque dice que es terriblemente dolorosa y peregrinando de médico en médico hasta que alguno realmente le tire bola y valore lo que le está diciendo. Para la menopausia lo mismo. Tengo sequedad, está cambiando algo, estoy notando un cambio, no sé, como no he pasado todavía por ahí, pero estoy sintiendo estas cosas que más o menos ya nos ha dicho, por ejemplo, la Fátima, que estamos hablando ahorita también, que las compañeras dicen. Entonces voy al médico y le pido, ¿qué puedo hacer al respecto? Hay cosas naturales que podemos hacer, hay. ¿Cómo podemos, por ejemplo, tomar omegas 3? Pescado, linazas, todo lo que son, ayúdenme, que se llama leguminosas, se me va el nombre, leguminosas, etcétera. La linaza, fantástica. ¿Por qué? Porque es un fitoestrógeno, fitoplanta, estrógeno es esta hormona, es una fuente natural que nos va a suplementar el estrógeno que estamos perdiendo. No en la misma medida, pero en alguna medida. Antiinflamatorios, porque vamos a empezar a tener mayores dolores articulares en la menopausia, porque con la bajada de los estrógenos lo que ocurre es una pérdida de la porosidad de los huesos. Y eso es súper interesante y lo he aprendido hace re poquito y se los comparto. ¿Qué es lo que sucede? Se van a volver más delgados los huesos y por eso es importante que las mujeres hagamos ejercicios de fuerza. No porque queramos vernos, no sé qué, estética, sí, perfecto, la que quiere, bravo, es totalmente válido, pero más allá de eso es un tema de salud. Necesitamos fortalecer la estructura muscular, especialmente a partir de los 40. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener los huesos más débiles y cualquier caída va a terminar en una fractura, en algo más serio. Y este dato lo aprendí hace poco, les decía, que dice que el 30% de mujeres que han pasado ya la menopausia quedan postradas en cama, inmovilizadas por fracturas de cadera. Sí. Entonces necesitamos hacer ejercicio de fuerza, ya sea que levanten pesas, vayan al gimnasio, o en el parque de la esquina de su casa, traten de hacer, o en la casa, traten de hacer, para fortalecer la musculatura, que no solo nos va a soportar, ¿no?, todo el cuerpo, sino que va a proteger los huesos que se están haciendo más débiles. Y eso es súper importante, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos hacer que nadie nos dice, ¿no? Nadie. Entonces, hay que hablar de esto. Exacto, hay que hablar de esto, buscar de información y compartir esa información, pero siempre verificando que esa información sea veraz, o sea, que sea de verdad, que tenga una base científica y que esté libre de todo estigma y prejuicio. Exacto. Además que los huesos, o sea, no solo son calcio, los huesos tienen como 25 componentes
O sea, el hueso no es solo calcio. O sea, a veces dicen, no, ay, es que tengo problemas de hueso y es calcio que tienes que... No, el calcio ya después de los 25, si nosotros vamos consumiendo, eso a veces es lo que te provoca los cálculos en los riñones, porque se cristalizan. Eso. Bueno, es muy apasionante. Nos quedaríamos, este tema da para aquí. Además, para eso, autocuidar, compartirnos la información entre nosotras, una información tan valiosa además. Bueno, vamos a dar paso a algún sector que igual nos gusta mucho, pero nos quedaríamos más tiempo, así como que hay mucha tela, mucha información que compartir. Vamos con Juntas Hacemos Historia y hoy vamos a conocer a Domitila Pareja. Vamos a conocerla. Nací en 1923, en una Bolivia que hervía de tensiones sociales, políticas y económicas. Desde muy joven, siendo costurera, me uní a la lucha de los trabajadores y encontré en el anarquismo un camino para lograr la liberación de la clase oprimida. En 1923 cofundé el periódico La Antorcha, un órgano de difusión anarquista que luchaba contra la injusticia social y buscaba la emancipación de los obreros, en especial de las mujeres. Me consideran la primera anarcofeminista de Bolivia y luché con pasión porque las mujeres fueran parte activa en esta revolución social, ya que creía firmemente en que no solo debíamos liberarnos de la explotación de clase, sino también de la opresión patriarcal. A lo largo de mi vida, milité en agrupaciones obreras de vanguardia, como el Centro Obrero Libertario y el Centro Cultural Obrero Despertar, donde busqué siempre educar y concientizar a las trabajadoras. Sin embargo, mi lucha no pasó desapercibida y fui perseguida por el régimen saavedrista, que me consideraban una agitadora subversiva. A pesar de mi salud delicada, nunca dejé de aportar mis esfuerzos y entusiasmo a la causa. Mi vida terminó prematuramente el 9 de octubre de 1926, a causa de la tuberculosis. Pero mi convicción nunca se apagó, incluso en mi lecho de muerte. Cuando un sacerdote intentó confesarme, lo expulsé con una bofetada, porque siempre fui fiel a mis ideales anticlericales y anarquistas. En mi funeral, mi compañera Rosa Rodríguez pronunció un emotivo discurso, recordando que mi lucha fue para la liberación moral y económica de las mujeres y los oprimidos. Mi cuerpo podrá haber muerto, pero sé que mi nombre y mi causa seguirán vivos en los corazones de quienes aún sueñan con la revolución social y la anarquía. Mi nombre es Domitila Pareja, y al igual que yo, tú también puedes hacer historia. Y esa ha sido la historia de Domitila Pareja. Bueno, ya vamos a dar cierre a este podcast el día de hoy, a este junte. Y bueno, conociendo un poco si algo se ha quedado ahí, alguna impresión, alguna cosa que se haya quedado. Te escuchamos, querida Fátima. Bueno, algo que se ha quedado es que tenemos que impulsar que hayan campañas para adultas mayores. Para adultas mayores, como por ejemplo esta campaña de densitometría ósea, para poder medir el calcio en los huesos. O sea, no todas las mujeres estamos en ese periodo de embarazo o preparándonos para el embarazo. Hay otras que ya estamos en los 40, en los 30, en los 50, que necesitamos tener campañas, ¿no? Para cuidar nuestra salud. Eso. Gracias, sí, o sea, cada momento, ¿no? Debería tener una propia manera de acercarse a distintos momentos que pasamos. Querida Revi, te escuchamos. Sí, es muy importante informarnos acerca de estos temas muy importantes que a veces desconocemos, pese a que estamos en la actualidad ya actualizados con la tecnología, pero de igual manera cada cuerpo es diferente, informarse, y no solo simplemente dirigida a las mujeres, que sí, evidentemente ya llegamos a una edad donde deberíamos conocer, y también la sociedad entera. ¿Por qué? Porque en la familia tenemos la mamá, la abuelita, llegarlas a comprender, ¿no? Y apoyarlas en este proceso que no juzgarlas, ¿no? Muchas veces yo he escuchado en la sociedad decir, no, ya está vieja, y esos términos que a veces psicológicamente dañan a las personas, ¿no? Eso.
Muchas gracias, es verdad, hay mucho estigma, se habla con mucha ligereza, dicen, ya no sirven en las casas, en las familias, esta mujer, como si nuestra validez dependiera de nuestro ciclo menstrual. Vilma. Ya, es necesario comprender que tanto la menstruación como la menopausia son procesos biológicos naturales. Entonces tenemos que aprender a aceptarlo y porque esto también nos va a ayudar a cuidar nuestro cuerpo. Gracias, Vilma. Clotilde. Creo que hay que tener presente que mi cuerpo es mi cuerpo y creo que es necesario empezar a agendar estos temas para hablar con las mismas mujeres, a ver en la palestra pública y que no nos dé miedo de poder hablar sobre estos temas que son un proceso que lo estamos viviendo, otras tal vez ya han terminado, otras están iniciando, pero creo que tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo y hablarlo. Hay que hablarlo sin temor, sin estigmas. Es una buena manera de acercarnos, ¿no?, a esta conversación. Andrea. Yo invito a que todas, todos y todas podemos luchar porque haya educación integral en sexualidad en las escuelas. Estos temas, la menstruación, la menopausia, la salud sexual, la salud reproductiva, etcétera, tienen que ser parte de la currícula educativa porque las nuevas generaciones no pueden crecer como nosotras hemos crecido. No pueden seguir creciendo con la falta de información, con todos los mitos y los tabúes que existen sobre nuestras sexualidades. Así que invito a todas, todos y todes a luchar porque exista educación integral en sexualidad en nuestra currícula escolar y como que sea una norma en el país. Ya, sí, ya no, eso, no podemos que otras generaciones pasen por lo mismo que nosotras hemos pasado, ¿no? Gran tarea, gran tarea. Bueno, ya vamos a ir cerrando, no sin antes compartirles unos obsequios. Para las chicas. Por favor, ahí les paso. Y bueno, ya. Y también les queremos hacer entrega de estos jaboncitos que se generan aquí, emprendedoras, para su autocuidado. Pasamos. No, sí. Bueno, ya nos queda despedirnos sin recordarles a la gente que estamos los domingos a las 8 de la noche. Ahí comenten si se han sentido identificadas. Yo creo que todas hemos pasado por una situación parecida, entonces ahí comenten. O también compartan el video a amistades, amigas, juventud de señoras con en la menopausia, para que también esta información llegue a más gente y haga que este junte llegue a más personas. Bueno, ya nos despedimos. Yo soy Ale. Yo soy Andrea. Yo soy Clotilde. Yo soy Vilma. Yo soy Rebeca. Yo soy Fátima. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las glorias. Hasta el siguiente domingo. Chao.